Hemos dicho que Maquiavelo fue un testigo privilegiado del Renacimiento italiano. Esta afirmación, sin embargo, carece de valor si no explicamos suficientemente qué fue esta época y qué lugar le correspondió en ella a Maquiavelo. El término Renacimiento solo se empezó a usar en el sentido que le damos hoy, en el siglo XIX, y quienes lo popularizaron fueron dos historiadores modernos, Jules Michelet en su libro Renacimiento y Reforma, y sobre todo Jacob Burckhardt en su obra La cultura del Renacimiento en Italia. Desde entonces se le utilizó para referirse al movimiento cultural que incluye a varios artistas, políticos e intelectuales que se dio en los siglos XV y XVI y que tuvo como centro básico la ciudad de Florencia, en Italia. El término se suele utilizar en tres sentidos diferentes, aunque complementarios. En primer lugar, se habla del renacer de las ciencias y las artes de la antigüedad griega y romana después de una época oscura, la de la llamada Edad Media. Aquí se refiere al movimiento artístico que se inspira en los modelos de la antigüedad en artes como la arquitectura, con una figura como Filippo Brunelleschi, que construye la cúpula de la catedral en Florencia, la escultura, con artistas de la talla de Miguel Ángel, y en la pintura, con pintores tan fabulosos como Leonardo y Botticelli. Estamos sin duda en la época de los más grandes artistas, como bien lo establece el libro de Giorgio Vasari, Las vidas de los más excelentes pintores, escultores y arquitectos, publicado en 1550 y donde por primera vez se utiliza la palabra Renacimiento. El segundo sentido en que se suele hablar de Renacimiento es como de la época histórica en que se da la transición entre la Edad Media y la moderna. Aquí ya no cuenta solo lo ocurrido en Italia, aunque siga siendo esencial, sino también otros acontecimientos que cambiaron radicalmente el orden del mundo, como la caída del Imperio Bizantino en manos de los turcos otomanos en 1453, el descubrimiento de un nuevo mundo por Cristóbal Colón en 1492 y la Reforma Protestante, que comenzó con la publicación de las 95 tesis de Lutero contra las indulgencias papales en 1517. Es en este contexto de un cambio de época que se da esa renovación en las artes y ciencias que fue a la vez causa y resultado de un cambio general de perspectiva, de una manera nueva y distinta de entender el mundo y el hombre. La tercera manera de entender el Renacimiento recoge la anterior. Se nombra aquí ese cambio radical en la visión del mundo y del lugar del hombre en él que se da con la ruptura de la perspectiva teocéntrica, propia del mundo medieval, para acceder a una visión radicalmente antropocéntrica, característica de la modernidad. A este cambio en la idea del hombre y el mundo están vinculados acontecimientos como los grandes viajes que transformaron la noción que se tenía por entonces del planeta Tierra, los de Marco Polo a finales del siglo XIII, los de Colón entre 1492 y 1504, o los de Magallanes entre 1519 y 1521. Tales viajes mostraron que el mundo era mucho más grande de lo que se solía imaginar. A ello venían ligados importantes descubrimientos geográficos. Se conoció Oriente con Marco Polo, apareció un nuevo mundo con Colón y hasta se descubrieron la selva amazónica y el océano Pacífico. Poco después se descubriría también la inmensidad del cielo a través de los descubrimientos astronómicos de los siglos XVI y XVII. Y claro,
fue también una época de guerras y de conquistas, tanto al interior de Italia como por fuera de ella. Pero si cambiaba la idea del mundo, debía cambiar necesariamente la idea del lugar que tenía el hombre en ese mundo. Este no debía ser ya alguien puesto allí en medio del mundo para contemplar las maravillas de la creación divina, sino que debía tener una función práctica. No era solo un contemplador, sino que debía ser comprendido como un co-creador del mundo con Dios. Quien mejor lo expresó fue Giovanni Pico della Mirandola, un filósofo contemporáneo de Maquiavelo, en su oración sobre la dignidad del hombre. Dice Pico della Mirandola: estableció por lo tanto el óptimo artífice que aquel a quien no podía dotar de nada propio le fuese común todo cuanto le había sido dado separadamente a los otros. Tomó por consiguiente al hombre que así fue construido, obra de naturaleza indefinida, y habiéndole puesto en el centro del mundo, le habló de esta manera: oh Adán, no te he dado ni un lugar determinado, ni un aspecto propio, ni una prerrogativa peculiar, con el fin de que poseas el lugar, el aspecto y la prerrogativa que conscientemente elijas y que de acuerdo con tu intención obtengas y conserves. La naturaleza definida de los otros seres está constreñida por las precisas leyes por mí prescriptas. Tú, en cambio, no constreñido por estrechez alguna, te la determinarás según el arbitrio a cuyo poder te he consignado. Te he puesto en el centro del mundo para que más cómodamente observes cuanto en él existe. No te he hecho ni celeste ni terreno, ni mortal ni inmortal, con el fin de que tú, como árbitro y soberano artífice de ti mismo, te informases y plasmases en la obra que prefirieses. Podrás degenerar en los seres inferiores que son las bestias. Podrás regenerarte según tu ánimo en las realidades superiores que son divinas. Oh suma libertad de Dios Padre, oh suma y admirable suerte del hombre al cual le ha sido concedido el obtener lo que desee, ser lo que quiera. Pocos textos expresan mejor lo que fue esta época que este de Giovanni Pico della Mirandola. No sin razón ha sido considerado por muchos como el manifiesto del Renacimiento. Lo que se proponía este joven de solo 23 años en 1486 era formular un proyecto de sabiduría universal que incluyese las más distintas vertientes del pensamiento. El cristianismo, por supuesto, pero también la cultura clásica griega y latina, la árabe, el hermetismo egipcio, la cábala judía e incluso su contemporáneo Marsilio Ficino, de tal manera que se llegase a una reconciliación universal basada en una síntesis intelectual que incluyera la filosofía, la religión, el conocimiento de la naturaleza y hasta los saberes ocultos. Para ello formuló 900 tesis que presentó al Papa y que esperaba poder discutir con los más importantes prelados de la Iglesia Católica. Su oración era el discurso con que pensaba introducir la defensa de sus tesis ante los hombres más sabios de la época, cosa que fue imposible, porque aunque solo 13 de sus tesis, de 900, fueron consideradas sospechosas de herejía, el Papa decidió rechazar en bloque su propuesta. Parte de esa síntesis intelectual era hacer del hombre lo más maravilloso del universo y el centro de la creación. Ella es la razón para reescribir el mito de la creación
en términos semejantes a los de la filosofía antigua, y en concreto al mito de Prometeo y Epimeteo del Protágoras de Platón. Pico era un cristiano que proclamaba que el hombre debía reinventar el mundo y que en cuanto lo reinventaba era un co-creador junto con Dios. De esta condición surge su preeminencia, la preeminencia del hombre, que hace de él familiar de las criaturas superiores y soberano de las inferiores y vínculo entre ellas, por la agudeza de los sentidos, por el poder indagador de la razón y por la luz del intelecto, intérprete de la naturaleza, intermediario entre el tiempo y la eternidad, cópula y también connubio de todos los seres del mundo, según las propias palabras de Pico de la Mirandola. ¿Pero qué tiene que ver esto con Maquiavelo? Tal vez no mucho. Su pensamiento está muy lejos de este optimismo antropológico, de esta alabanza del hombre que encontramos en Pico. La visión que tiene él, Maquiavelo, de hombres reales es, por el contrario, absolutamente pesimista. Los considera malos, egoístas y desleales. A Maquiavelo poco le conmueven los relatos bíblicos, como el del mito de la creación. Él prefiere, pues le resultan más inspiradores, los de la historia romana. Y si a Pico se le ha llamado a veces el príncipe de la concordia, por buscar la paz entre distintas culturas, él, Maquiavelo, solo cree en la virtud y fuerza del guerrero. Se trata de dos espíritus diferentes, de dos personalidades absolutamente opuestas, pero que comparten un mismo tiempo y lugar. Pico, de hecho, vivió sus últimos años en Florencia, y que además son dos espíritus que se han formado en el mismo espíritu, el del humanismo. Esto es lo maravilloso del Renacimiento. Un mismo espíritu de inquietud y búsqueda da lugar a personajes tan disímiles como Pico, Leonardo da Vinci o el propio Maquiavelo. Cuando hablamos de renacimiento, lo solemos hacer en tono positivo. Renacer es volver a nacer, resucitar, reinventarse, recrear el mundo. El Renacimiento fue sin duda una época de creación e invención, pero fue también una época poco crítica. Podríamos decir incluso que en cierto sentido fue una edad oscura, en donde no primaba precisamente el afán de ser racional, que luego dominaría en la ciencia moderna y la ilustración que vendrían 1 o 2 siglos después. Se suele decir que la Edad Media fue la edad oscura por excelencia. Sin embargo, había allí mayores certezas y claridades. En cierto modo, el hombre del medioevo tenía claro lo que debía creer, lo que estaba bien hacer y, sobre todo, a quién debía obedecer. En el Renacimiento, en cambio, se vinieron abajo muchas certezas, pues ciertas ideas sobre el mundo y el hombre perdieron todo fundamento y no se sabía claramente qué se debía pensar o hacer. El Renacimiento fue una época oscura en varios sentidos. Primero, porque se creía cualquier cosa. Pululaban por entonces los libros de brujería, magia y ciencias ocultas. Además, todo tipo de iluminados prometían la verdad y la salvación a quienes estuvieran dispuestos a escucharlos. Muchos de los grandes personajes de la época, como Giordano Bruno o como el propio Savonarola, fueron hombres que les hablaban a sus seguidores, siempre dispuestos a creerles, de visiones y de revelaciones sobrenaturales. Y los astrólogos tenían un importante lugar en las cortes de la época e influían en las decisiones de muchos gobernantes. Era además una época llena de contradicciones.
en la que se daban al tiempo costumbres morales muy laxas, la corrupción en la esfera pública se complementaba con una vida privada bastante libertina, como la de las cortes papales, y eso se daba al tiempo de un cierto fanatismo religioso en las masas, con un rigorismo moral como el de Savonarola y luego el de Lutero. Era una época de grandes incertidumbres. No era extraño entonces que a los pensadores del Renacimiento, entre ellos a Maquiavelo, les preocupara el problema del lugar de la fortuna en los asuntos humanos. ¿Qué tanto estamos sometidos nosotros los hombres a los cambios y reveses de la fortuna? El Renacimiento es, como todas las demás, una época de luces y sombras. Y las incertidumbres que en esa época se viven son las propias de una era de transición. En el siglo XIII se había elaborado la más elevada síntesis intelectual posible entre la cultura clásica y el cristianismo, la teología de Tomás de Aquino. En ella se había logrado traducir el mensaje cristiano en términos compatibles con la filosofía clásica, especialmente la aristotélica. Pero ya en los siglos XIV y XV, las certezas alcanzadas a través de tan poderosa síntesis intelectual, la aristotélico-tomista, se habían perdido o habían entrado en una crisis radical. En buena parte, el trabajo intelectual del Renacimiento consistió en desbaratar esa síntesis, en cuestionar y derrumbar todo lo que se creía hasta entonces de física, de cosmología, de metafísica e incluso de moral. Y cuando se destruye una manera organizada de percibir y comprender la realidad en su conjunto, se da una consecuencia necesaria. Si ya no hay supuestos físicos, metafísicos y morales suficientemente claros, no se sabe bien qué creer. Y como no se sabe qué creer, se puede creer cualquier cosa. Y en efecto, eso ocurre, puesto que no hay una manera clara de determinar si algo es real, verdadero o bueno. Cada uno puede creer lo que le parezca. Pero allí me acaba todo. El que cree lo que le parece termina por creer que eso que le parece es la verdad misma. Y entonces se vuelve crédulo. Es algo semejante a lo que nos pasa en esta época de posverdad. Dado que no hay nada claro, cualquiera cree lo primero que le dicen y ni siquiera se ocupa de verificar si es o no es así. Y en un mundo donde se lucha por imponer verdades, terminamos creyendo las cosas más absurdas. Cuando ya no sabemos qué creer, creemos en lo que nos dice alguien en quien confiamos. Pero como no hay manera de verificarlo, terminamos por creerlo sin ninguna posibilidad de sospechar de ello. De ese modo nos volvemos tremendamente ingenuos. Pero esto tiene otra consecuencia. Ahora todo es posible. Puesto que no hay fundamentos claros y nadie puede decir con certeza que es real, bueno o verdadero, es posible que cualquier cosa lo sea. Claro, esto también tiene su lado positivo. A la ingenuidad y falta de certezas, a esa incapacidad de comprensión, suele acompañarla una curiosidad infinita. Ahora es necesario examinarlo todo, preguntarse por todo, buscarlo todo, rompiendo los límites hasta ahora establecidos. El Renacimiento es la época del todo es posible y por tanto la de una curiosidad infinita. Por esa época empiezan a aparecer, por ejemplo, las grandes colecciones de elementos naturales, de minerales, de plantas, de insectos y de otros animales. Estamos entonces en una época en que se juntan cierto grado de ingenuidad con una cuota de escepticismo
una alta dosis de credulidad y muchísima curiosidad. Tal era el espíritu del Renacimiento, y de él participó Maquiavelo. Maquiavelo fue un hombre del Renacimiento y no se le puede comprender por fuera de él. Vivió en 2 siglos típicamente renacentistas y en el centro mismo de él, la ciudad de Florencia. Pero lo fue no solo por ubicación temporal y espacial, sino por participar plenamente del espíritu renacentista. Él ya no es un medieval. Así, por ejemplo, no ve el universo como algo jerarquizado. Le importa más bien lo que hacen los individuos en cuanto poseedores de virtud, es decir, de fuerza, de capacidad de dominio y sobre todo en la medida en que saben manejar los cambios de la fortuna. No es que crea, como creerán los modernos y como creemos hoy, que cada uno forja su destino. Cree más bien que cada cual puede hacer lo que mejor le parezca, pero que para tener éxito en sus empresas debe saber cómo enfrentar los cambios de la fortuna. Para él ya no hay poderes sagrados y profanos. Cuando habla de los papas como Alejandro VI o Julio II, los trata como otros tantos príncipes terrenales, aunque también para guardar cierta distancia de ellos cuando se refiere a los principados eclesiásticos, seguramente para evitarse problemas, dice que tales regímenes están gobernados por un poder superior, que se deben a Dios y por eso prefiere no ocuparse de ellos. No quiere conflictos con la Iglesia, pero no ve el mundo como algo dividido entre lo sagrado y lo profano, y sobre todo no subordina la política a la religión. Y la misma actitud tiene ante la moral, que tiende a considerar como un asunto privado, puesto que ve en la Iglesia no más que un poder temporal, lleno de ambición y profundamente corrompido. Tampoco se escandaliza por esta corrupción, que le parece propia de todos los gobiernos de la época. Y si no se escandaliza con la corrupción, tampoco se deja llevar por los arrebatos proféticos de Savonarola, en cuyas soluciones moralizantes confía muy poco. No es ya un medieval, aunque todavía no sea un moderno, como nos lo revela su idea de la historia. Maquiavelo es un humanista, pero no cualquier tipo de humanista. No es, por ejemplo, un humanista cristiano, al estilo de Erasmo de Rotterdam o de Pico de la Mirándola. Personas que estaban intentando acceder a Dios a través de sus criaturas, y especialmente de aquella que tiene una preeminencia sobre las demás, el hombre. Maquiavelo es un humanista en un sentido más práctico, el de alguien que admira a los antiguos, y específicamente a los romanos, porque cree que la lectura de la historia antigua y en general lo que hicieron los hombres de la antigüedad romana son claves para comprender y resolver los problemas del presente. Tal vez no haya un mejor lugar para encontrar lo que él piensa de los antiguos que el proemio al libro primero de sus discursos sobre la primera década de Tito Livio. Allí, después de recordar el valor que damos a los objetos antiguos e incluso el alto precio que solemos pagar por ellos, lamenta que aunque admiremos los actos heroicos que se ven en la historia antigua, dudemos a la hora de imitar sus acciones, pues allí hay ejemplos perennes que se deben aprovechar si se quiere acertar en el manejo de los estados. Cuando se trata, dice Maquiavelo, de ordenar la república, de mantener el Estado, gobernar el reino, organizar el ejército y llevar a cabo la guerra, juzgar a los súbditos o acrecentar el imperio, no se encuentra príncipe ni república que recurra a los ejemplos
de los antiguos. Esto procede, en mi opinión, no tanto de la debilidad a que ha conducido al mundo la presente religión, o del mal que el ocio y la ambición han causado en muchas provincias y ciudades cristianas, como de no tener verdadero conocimiento de la historia y de no extraer al leerla su sentido ni gozar del sabor que encierra. De donde nace que muchos lectores se complacen al escuchar aquella variedad de sucesos que contiene, sin pensar de ningún modo imitarlos, juzgando la imitación no ya difícil, sino imposible, como si el cielo, el sol, los elementos, los hombres hubieran variado sus movimientos, su orden y sus potencias desde los tiempos antiguos. Imitar a los antiguos. He ahí uno de los grandes preceptos de un intelectual renacentista que, como Maquiavelo, quiere ser afín al espíritu de su época. Pero todavía nos queda por comprender el momento y el lugar en que vivió, las personas a las que conoció y cómo era la vida de aquellos años, tanto en Florencia como en Italia. De esto nos ocuparemos en los videos que vienen a continuación. Hasta pronto.